Santi. Santiago. Santi. Perdón, ahí estoy. No, te decía que le estaba diciendo a Peter, atención que igual estamos transmitiendo en Facebook, que entra él. Impecable. Acá está Pedro. Son y 8 y 10 entramos. Impecable. Hola, hola. Peter. ¿Cómo andan? ¿Ya está la gente adentro? Mejor dicho, esperando. 1 minuto y entramos. Está todo perfecto. Impecable, che. ¿Cómo andas, Peter? Bien, bien, bien. Todo tranquilo. Qué Vamos a bueno. darle unos segunditos a lo de hoy, así lo exorcizamos. ¿Les parece? 3 minutitos, 2 minutitos, 1 minutito. Dale. Perfecto, perfecto. Sí, Cuando vos digas. ¿Entrás vos, Pedro, como entrevistador? ¿Hacemos así? Sí, señor. Directamente. Perfecto. ¿Se escucha bien? ¿Me escuchan bien? Se escucha perfecto acá. Impecable. Gracias. Ahí estoy solicitando otra más yo, ¿viste? Otra. Otro ingreso. Ahí va. Entrás por el celu y por el coso. Sí. ¿Está con tu nombre, Pedro? Sí, tendría que estar ahí en este momento. Bueno, ahora cuando entran todos, si no lo encuentro, vas a entrar. Pero ya lo Ahí busco. va. Estoy ahí. Sala de reuniones personales de Néstor Borri. No sé si has notado el detalle. Es la nuestra, termina en 88, que es el Papa, por eso tiene el nombre. Please wait, the meeting has failed. En cuanto veas otro Pedro, soy yo. Sí. Igual vas a entrar con todos los demás porque no veo todavía. ¿Qué disociación de personalidad nos hace esto? Porque yo me estoy mirando en Facebook, pero un rato antes. Es una especie de pesadilla terrible. Ser dos. Sí, pero hay uno que es después. Bueno, el que aparece en Facebook no tiene tanta experiencia como el que está acá en este momento, digamos. Exactamente, ya sé lo que va a pasar Son 2 o 3 después. segundos, claro, son 2 o 3 segundos menos de experiencia. Tal cual. Néstor, no toques ese botón, dice. Que se corta la transmisión. Ahí me habilitaste a mí, me parece. Ahí vamos con todos, ¿eh? De una Vamos. sola. Está compartida pantalla. Ahí vamos. Bueno, vemos que vamos llegando mientras se van acomodando todos. Bueno, algunos no todavía. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Buenas tardes a todos. Ahí están, van entrando. Vamos a dedicarle primero, mientras arrancamos
la charla hoy. Me pasó algo raro. Yo tenía que grabar hace un rato un programa, estaba grabando, tres, ¿no? Un programa que sale los domingos en Radio Nacional con Daniel Míguez y Rodolfo García. Entonces, uno estaba mal y el otro estaba bien. Y uno estaba mal porque estaba mal con todo el tema del banderazo y Rodolfo García no se había enterado de nada, entonces estaba bien. O sea, la única diferencia era exactamente una diferencia de información, ¿no? Daniel Míguez, a su vez, obviamente, es una persona avesada en el tema de la información, es el director de noticiero de Canal 7, por lo cual sabe de estas cosas. Claro, algo. Entonces, ¿cómo? No, bueno, pero él estaba nervioso porque me decía, no, ¿cómo lo muestran los medios? Y como Rodolfo García no estaba mirando televisión, entonces estaba bien el tipo, me decía, no entiendo de qué me hablas. Hasta que finalmente, digamos, bueno, le dije, bueno, vamos a contar los autos que hay, qué sé yo, y empezamos a contar los autos, qué sé yo. Habría 500 autos, con suerte, exageradamente. Hicimos un cálculo que con toda la furia podía haber 4.000 personas. Entonces, decíamos, bueno, 4.000 personas, después de lo que pasó el otro día, con lo que viene pasando con la capital, digamos, sí, son una minoría intensa, no son tantos, son intensos, pero también pensemos en esto que veníamos diciendo, tenemos que acostumbrarnos a esto, a este ejercicio, porque es las nuevas formas van a venir por acá, van a ser de intensidad, y ustedes también piensen que ellos estuvieron unos cuantos años con los Mauricio Macri, la puta que los parió de las canchas, llenando las avenidas todo el tiempo, nosotros. Entonces, Un poco de nuestra propia no medicina, en entrar, parte. no entrar, sabemos que hay una cuestión de impotencia porque dicen, che, no podemos salir, estamos como agarrados de la pandemia, ¿no? Estamos en nuestras casas y todo el tiempo, no solamente extrañamos ver a nuestros amigas y amigos y familias, sino que también extrañamos las marchas, extrañamos, y hay parte de ese folclore que lo han tomado ellos, ¿no? Ellos salen a la calle, los policías hacen choripán, ya es tremendo. Entonces, sí, viste que, obviamente, el choripán, hay una disputa por el símbolo choripanesco, ¿no? Así que bueno, nada, a tomarlo con calma, a tomarlo con entereza y saber que parte del asunto es no envenenarse, ¿no? Saber en qué momento hay que estar y en qué momento no vale la pena estar, ¿no? En qué momento nos estamos entreteniendo y nos estamos neurotizando con la información, y en qué momento sí, como el otro día, cuando las papas quemaban, aparecieron aquellos referentes que tenían que aparecer para decir si hay que ir, vamos, ¿no? Digo, esto como para que este domingo de aparición de Macri, hay una interna evidentemente entre ellos, después de que aparece Larreta como un número muy fuerte dentro de la oposición. Macri hoy publica una carta en La Nación y aparece ahí algo también, aparecen estos muchachos, un domingo a las 4 de la tarde, que no, ya está, no hay mucho para hacer, entonces obviamente aparecen estas cosas que nos ponen nerviosos. Pero bueno, no puede poner nervioso la existencia, existen y hay que estar atentos y listo. Hoy estamos simplemente en esta reunión con Néstor Borri, con Santiago Barassi, gente de Factor Francisco, que nos va a contar la experiencia a un año y lo que significó el encuentro con el Papa, ¿no? O sea, no es algo tan normal andar juntando con el Papa. Sabemos que estaba, bueno, ahora no hay besamanos, esa parte donde la gente va, lo saluda, le tiene le alcanza una camiseta de San Lorenzo, otro le va con un escudo del Porvenir, los regalos, el saludo
sino una reunión, ¿no? Así que, primero contar cómo... Claro, porque el tipo estaba allá y de pronto le tiraron un día, le llegó un pedido ¿no? de una revista que se llama Factor Francisco, que viene a ser él. ¿No? ¿Cómo empezó el contacto? Porque el tipo habrá dicho, ¿y estos dos quiénes son? El ¿Tenían algún contacto. contacto de antes, a través de los curas en las villas? Contanos, Néstor y Santiago, ¿cómo empezó ese contacto? Un poco de inteligencia habíamos hecho, 2 o 3 números de teléfono y sobre todo un correo electrónico del secretario privado. Y entonces con ese mail escribimos, ¿no, Santi? Escribimos con poca esperanza, la verdad, como un lance. Nuestra mayor expectativa era dejar una carpeta en la oficina de un secretario, que nunca veríamos. A lo sumo un guardia suizo que nos sonriera. Y unos días después recibimos una carta manuscrita, escaneada, de Francisco. Francisco escribe mucho a mano, ¿no? Yo estaba bajando de. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Porque arrancamos así, saludar a todos. Sí, Bienvenido y perdón, gracias, quise Pedro. Y exorcizar, gracias, Pedro. no, Pero quise exorcizar al principio solamente quería exorcizar que como debe alguno ser, como estaba debe ser en medio estos ámbitos, como debe ser en estos ámbitos, exorcizar. podrido por lo que había pasado, nada más. Hay que empezar con las invocaciones correctas, eso siempre es importante. La oración de los fieles. Líbranos de aquellos, ¿no? Che, no, y le decía, que a mí me entró en el Gmail, yo no entendía nada, pensé que era spam directamente. Y estaba bajando del subte, ahí de la línea C, esos túneles que ya no frecuentamos tanto, creo creer. Y mientras iba caminando no entendía bien, hasta que justo llegué a la oficina, ahí la redacción, y era hay un manuscrito que nos decía que no podía porque iba a estar en África. Casualmente iba a estar en Mozambique y Madagascar. La carta dice, la fecha, los quiero conocer, pero la fecha les juega en contra. Pero ahí nomás contestamos que íbamos a estar unos días en Europa y que íbamos a volver, y después recibimos una carta también manuscrita de una sola línea con este texto. Queridos Néstor y Santiago, ¿les queda bien el 13 de septiembre a las 6 de la tarde? Francisco. No, Así. claro, no le dijeron ustedes. No puede ser, por Fíjate favor, otro cambiar. día, ¿no? Y con esa carta, como 20 días después, llegamos sin tener ninguna comunicación más. Ahí estábamos plantaditos los dos con saco nuevo, frente al guardia suizo correspondiente, ¿no es cierto? En el Domus Santa Marta, en la casa Santa Marta. Y yo como un boludo medio que la imprimí por las dudas la carta, ¿viste? Medio como una especie de... Imprimí el PDF, imagínate la validez que podía llegar a tener, ¿no? Y de hecho estamos pensando en vender copias. Si alguno quiere ir, lleva esa y entra. Si está el guardia suizo correcto. Qué grande, qué grande. No, fue bravo, fue bravo. El día anterior, dormir, porque parece, como decías vos, Pedro, uno, qué sé yo, bueno, vos decías, antes de decir un papa argentino era medio como, parecía una joda, un chiste, y de pronto, como que no, te escribe el papa diciéndote patea en contra, haciendo ahí unas cosas muy, muy acá de la local, y ahí fuimos. Esta cosa del tipo de escribir a mano y de tomar uno a uno, ¿no? La palabra técnica es quirógrafo, escribir a mano y agarrar de uno a uno y contestar. Qué jugador, dijimos nosotros, ¿no? Y nos tocó ser 2 de esos unos. La verdad que también tenemos amigos en común, y especialmente una amiga, María Luisa Versosa, que también la mencionamos en la carta y creemos que ayudó realmente mucho. Hoy ella estaba, hoy la saludamos a la mañana y ella justo estaba en Plaza San Pedro, escuchando al Papa. Así que desde la plaza, ¿no? Pero bueno. Una genia. Una larga historia de contactos también nos llevó hasta ahí. Y también la locura nuestra de estar hacía 1 año y medio, 2 años, hablando todos los días, tomando cerveza, escribiendo y dibujando y pensando cosas. Y también una larga historia de gente que está atrás nuestro, que ha caminado en una línea de compromiso social, político y también espiritual y religioso, que, bueno, llevó en la carambola de que tuviéramos la oportunidad de que nos reciba. Nunca lo Entre hubiéramos ellos vos, pensado. Pedro.
Entre ellos vos, Pedro, porque Sí, fue una de las entrevistas que hicimos, convengamos. ¿te acordás? En 2018 hicimos también ahí las movidas en el bar amigo, ahí justamente en el Bergoglio. Bargoglio, ahí en Flores. Tal cual. Sí. De modo que podríamos decir que hay una larga cadena de causalidades y casualidades, y media diagonal, ¿no? Porque nosotros tres nos conocimos en un bar llamado Bargoglio, en Flores, y bueno, y rebotando en Bien. distintas cosas Hay llegamos ahí. algo que es a lo que quizás nunca estuvimos preparados, ni lo hubiéramos imaginado, y que por lo tanto no había protocolos ni prácticas, que es el tener un papa ideológicamente afín, ¿no? Más allá de lo espiritual. Es decir, uno puede estar preparado para determinadas cosas, pero jamás decía, bueno, ¿cómo se hace para ver a un papa? Uno puede decir, ¿cómo hago para ver a un presidente, a un intendente, pero para ver a un papa, uno, no más allá del guardia suizo, que es el día de hoy, que no sé si son todos suizos o no, o grandotes deben ser, ¿no? Son tipos pesados, ¿no? O sea, son como culatas del Papa, digamos, vendrían a hacer eso. Mira, un poco sí, y otros eran unos pibes, tipo, unos pibitos eran, ¿no, Santi? Había una Sí, que mezcla de parecía cosas que ahí. estaban haciendo una pasantía ahí de guardia suizo. Lo que pasa es que debajo de ese traje multicolor nadie vuelve prácticamente o de lo sublime o del ridículo, están ahí en un lugar intermedio. Pero lo raro, Pedro, no es solo tener un papa afín, un papa que te habla en tu idioma, porque un papa afín capaz que un poco más, un poco menos, alguno. En vida nosotros no tuvimos, porque con el polaco y después con el alemán no ha sido tan sencillo. Pero no solo afín, como que además de afín, como con el código propio, ¿no? Y creo que eso nos llega mucho a todos. Más allá de que, como todos sabemos, el Papa fue recibido acá en el momento de gestación de la grieta y con idas y venidas, y eso quizás nos hizo perder un poco de vista el tema de que es un tipo latinoamericano, argentino, porteño de Flores, controversial. Bueno, si sos argentino sos controversial, y si llegás a Papa sos controversial modo Dios, pero afín, interrogador y que habla con nosotros. Eso, si uno mira la cantidad de gente que recibió, cosas que le critican. Pero bueno, ahí estuvimos, che. ¿Qué fue lo que ustedes fueron a contar y cuál era la fantasía de lo que iban a escuchar? En un momento nosotros dijimos, estamos haciendo Factor Francisco. Para los que no saben, Factor Francisco es un portal y una reflexión y una movida gráfica, estética sobre reflexionando Factor Francisco, porque qué significa el Papa para nosotros. Y nosotros le escribimos diciéndole, le queremos contar lo que estamos haciendo. Un poco capaz que lo hicimos para pedirle permiso a ver si no era una locura excesiva. Una de las posibilidades es que saliéramos excomulgados, ¿no? O por lo menos con una admonición. Lo pensamos en un momento, porque podría ser. Los que conocen el portal saben que tiene cierta, no sé si valentía, pero... Y bueno, queríamos contarle eso y queríamos hablar. Por eso también, como ustedes podrán ver, no es que le fuimos a hacer una entrevista para publicar, no, queríamos compartir ahí como compatriotas. La verdad, eso lo vivíamos así, ¿no, Santi? Sí, y aparte lo que nos estaba empezando a pasar era que nosotros arrancamos Factor Francisco y entramos medio como en un loop, como en un viaje creativo, también medio místico, peronístico, y pensando un poco las cosas que nos iban pasando en la Argentina en 2017, pero sobre todo 2018. Y la gente también, mucha gente nos decía, ¿y le escribieron al Papa? ¿Le escribieron al Papa? Y un poco la sensación que teníamos nosotros era decir, tampoco le queremos romper las pelotas, pero un momento llegó y dijimos, bueno, vamos a escribirle, porque estamos produciendo tanto y estamos pensando tanto, y un montón de gente nos dice, no, le tienen que escribir, bueno, fuimos y le escribimos. Entonces cuando llegamos, como dice Néstor, era también un poco como para confirmarnos en el rumbo de que algo de lo que estábamos haciendo podía servir, sobre todo para la Argentina y para lo que estaba pasando en la Argentina, y después también para nosotros, otra de las cosas que queríamos era ver qué podíamos hacer para que venga la Argentina, ¿no? Exacto. Ahora cambió un poquitito todo. Sí, Santi, dejame una Panorama. cosita. Dale, disculpa. También hubo un momento
en que nos empezaron a pasar tres cosas. Una es lo que dijo Santi, que otra gente se enganchaba y sigue enganchada con lo que hacemos. Y después nosotros empezamos a sentir una cosa que era un poco la sensación de haber llegado a otra pantalla en cuanto a la reflexión, lo que estábamos pensando, porque nosotros pensamos a decir, bueno, frente a la clásica, que era el Papa es peronista, dicho en cualquiera de los tonos del espectro de la grieta, y nosotros empezamos a decir, bueno, también al revés, el peronismo es un catolicismo, un cristianismo, un todismo, y también empezamos a decir, el Papa es argentino, así que un poco peronista es, más allá de la cosa literal, y fuimos reflexionando sobre eso que, como significado político, cultural, etcétera. Bueno, con vos lo hablamos mucho cuando dijimos, hay que poner el Papa en la cultura pop, ¿no? Y la otra que nos empezó a pasar, Santi lo dijo recién también, lo empezamos a sentir una cosa respecto a nuestra militancia, nuestro compromiso, nuestras conversaciones, que nos empezó a tomar fuerte. Todavía estamos en ese loop, ¿no, Santi? Y en ese momento dijimos, bueno, vamos y contémoselo a ver qué nos dice. Bueno, y ahí estuvimos. Nos dijo, miró, le dimos una carpeta cuando llegamos, se agarró la cruz, miraba. verdad. Nos miraba y nos miraba, nosotros nos mirábamos también. Perdón. Esa transgresión que aparece en la gráfica, esa cosa que él aparece con lente o volando arriba de una sandía, todas esas cosas que hacen medias así psicodélicas, ¿no? Una especie de psicodelia franciscística en un momento dijeron, che, está bien mostrarle esto, nos va a sacar a patadas, o en un momento dijeron, bueno, yo le muestro y ya está, a ver. Mirá, con eso hay una cosa, permiso Santi, para contar. Ustedes, los que conocen la tapa de Factor Francisco y todas las gráficas, en la tapa está Maradona y el Papa y un montón de gente, ¿no? Y entonces, en la tapa de la carpeta que le dimos, hicimos una impresión re linda, dijimos, con esto le vamos a romper la cabeza con todo lo que pusimos. Y Francisco miró así, miró para abajo, nos miraba a nosotros. Y entonces, como no decía nada, creo que Santi le preguntó, ¿y qué le parece? Y así con un tono porteñazo mal, mirando a la cantidad de gente, ahí están Gardel, Gilda, casi ponemos a la Coca Sarli, Perón, bueno, mira así y dice, faltan un montón, ¿no? Y entonces ahí cuando nos dijo eso cambiamos de registro, ¿no? Y bueno, y ahí empezamos a hablar también de cosas personales, de muertos queridos, de la historia argentina. Venía de África, decía, vengo cansado, los africanos bailan, son felices. Venía agotado, imagínate, de Mozambique, Madagascar. Y bueno, y ahí siguió, ¿no, Santi? Tremendo. Sí, y ese el momento que le mostramos la carpeta, que miraba, y para mí ahí, y le mostramos una serie de cosas, también de unas gráficas sobre una muestra gráfica que tenemos ahí pendiente, y acá a todos los presentes también decirles que se viene ahí medio una muestra gráfica a modo catedral FF, y le llevamos, y una de esas gráficas es medio el Papa saliendo de adentro del mundo, y después eso para mí tuvo que ver, esto sobre todo sobre la cuestión estética, y quizás en medio como el final del encuentro, pero que para mí ahí ya fue la indicación, ¿no? Que él decía, no me mitifiquen. Y entonces dice, yo soy un hombre que hace lo que puede y lo que debe, así que no me mitifiquen. Eso fue al final del encuentro. Pero que en términos estéticos, ahora hablando con Néstor, pensando, a partir de ahí también en las gráficas empezamos a considerar de poner a Francisco ya no tanto en el centro de la escena, sino también como que es toda esa otra escena que se desprende o que se puede proyectar a partir de la figura del viejo, con respeto, como le decimos, y con mucho afecto. Hay dos cosas ahí. Sí. Pedro, una cosita más, que un criterio que nos pusimos siempre es no hacer apología del Papa, ¿no? No hacer una cosa. A veces nos sale un poquito porque nos entusiasmamos y nos sale con ese tono. Pero otra cosa que nos propusimos nosotros es operarlo, porque el Papa es un gran operador. La otra vez Artemio López decía, el que opera a un operador tiene escenario de perdón. Y ya que el Papa, una de las primeras cosas que dijo es Dios no se cansa de perdonar, una cosa que nosotros tratamos de hacer es hacer una operación, no repetirlo como loro. Incluso cuando decimos hay que hacer lío, como dijo él, bueno, hacer un lío que sí, que esté al borde de molestarle a él, en el sentido de hacerse cargo de las provocaciones, ¿no?
al final, tuvo 2 finales, ¿no, Santi? La entrevista. Después de decirnos eso, no me mitifiquen, nos agarró un poco ahí y nos dice, voy a anotar en mi diario de papa que estuve con 2 locos, ¿no? El papa que se puso el nombre del loco de Asís, de Francisco, lo tomamos como un elogio por eso, ¿no? Y lo que le contestamos es, anote que había 3, ¿no? Así que esa fue como el remate y nuestra salida otra vez a saludar como si fuéramos viejos amigos al guardia suizo de la puerta. Una vez, digo, uno cuando tiene un encuentro así puede pasar por 2 lugares, ¿no? Muy claros. Toda la expectativa, una decepción o un deslumbramiento. Pero siempre se quiere ir con algo, ¿no? Uno fue ahí a buscar algo, una palabra, una bendición, una legitimación, ¿no? En este caso, cuando le dice que están locos, mira la carpeta y le están diciendo acá faltan, es la respuesta que nunca esperás, ¿no? Te puede decir me gusta, no me gusta, pero no que falten. Eso quiere decir que el trabajo va bien, pero está incompleto, ¿no? Y si está incompleto, que pueden seguir, ¿no? Tal cual. ¿Qué se trajeron ahí? ¿Con qué entusiasmo salieron? Una cosa que para mí la hizo como venganza, ahora Santi va a contar lo que está atrás, pero una cosa concreta que nos trajimos es un bolso de libros que nos dio de su propia oficina, que pesaba como una cruz, porque nos dio un montón de libros sobre él, algunos con pudor, como diciendo, uy, esto lo escribieron sobre mí. Lo tengo acá a mano, lo voy Es a un monstruo, mostrar. ahí Santi va. Pero la verdad que en un momento, la entrevista tuvo 2 momentos, uno en la salita chiquita de 3x4, donde recibió a Guzmán. ¿Vieron dónde está la foto con Guzmán? La pueden ver ahí. Y después nos llevó arriba en el ascensor, nos llevó a su oficina personal a darnos, porque en un momento nos dijo, yo quiero aportarles cosas para el proyecto. Y entonces nos empezó a dar un montón de libros. Santi ahí va a mostrar el más grande de todos, que la verdad que está buenísimo. Es buenísimo, pero en algunas cosas es bizarrísimo. Porque tiene cosas impresionantes. Tiene facsímiles de todas las cosas de su historia y su vida. Por ejemplo, la tarjeta con la que votan los cardenales para elegirlo, ¿no? Una cosa así, una especie de álbum de figuritas. Es como el kit de arma tu propio Francisco. O sea, si vos querés ser Francisco, te pones una túnica blanca y. Pero Pedro, mientras Santi busca, nos trajimos una lección. No quiero ponerme solemne, Santi, ahora después pasamos otra vez al delirio. Pero. ¿Qué nos pasó? Vos decías, Pedro, decepcionarse, entusiasmarse. Una cosa que nos pasó y todavía nos pasa, es que nos conmovimos. Nos conmovimos, de verdad. Pensamos mucho, pero la pasamos bien, pero nos conmovimos. Pero no por la gloria, la fama, etcétera. Nos conmovió ver a un tipo que se cortaba el pelo. Yo me corto siempre el pelo cuando se podía cortar el pelo en una peluquería, en la peluquería de al lado del Cabildo, que es donde él se cortaba el pelo, y que mucho tiempo tuvo el cartel, pero después cuando avanzó la grieta lo sacaron en la peluquería porque se ve que la gente no iba. Un tipo que se cortaba el pelo en la peluquería del barrio, está ahora al frente de la Iglesia Católica en un momento terrible del mundo y de la Iglesia, ¿no? Y te dice, bueno, yo estoy haciendo lo que puedo, no me mitifiquen. Y viene de África y después se va y levanta el teléfono, habla con Putin, etcétera, y se toma el tiempo para atender a 2 locos. Como sabemos también que levanta el teléfono, hoy levantó el teléfono para pedirle disculpas a la familia de una mujer que un cura en San Luis había dicho que mejor que se murió porque estaba a favor del aborto. Y si miran la noticia hoy, el tipo levantó el teléfono y llamó a la familia para pedir disculpas. El Papa de Roma. Alguno dirá, lo hace por astucia, y astucia no le falta, eso ya sabemos. Pero no es astucia nomás, es delicadeza. Y nosotros en eso nos trajimos esa cosa. Y después un montón de cosas que podemos contar y otras que menos. Santi, ¿qué encontraste? Hola, Pedro. Sí. ¿Qué pasa? Hola. Hola. Sí, bueno. Sí, no, lo que les quería mostrar, le pedimos a todos los que están en el Zoom, después va a haber algún tiempito para charlar o para compartir algo. Mientras tanto nos mantenemos ahí con los micrófonos apagados para que no rebote y para que no haya interrupción. Mirá esto, Pedro, que tiene la cosa. Mirá. ¿Esto sabés qué es?
Este es ¿no? el acta, este es el acta de escrutinio del cónclave. El Ah, muy número que tiene que bien. poner. La No, boleta, tremenda. la lista sábana de la Capilla Sixtina sería. Está Tremendo, perfecto. Y ya ahí tremendo, llegaron los tremendo. votos, terminó ganando con los Mirá votos lo de la que tiene. matanza, supongo. Exactamente, Como cuando entra, corresponde. tal cual. Esta es otra buenísima, mirá esta. Te trae adentro el carnet de San Lorenzo. El libro, te estoy mostrando el libro, ¿eh? Ah, qué Ah, lástima, no sí, viene sí. con careta del Papa. No, pero esa Para... la Y vamos a bueno, producir nosotros. Después de la pandemia salimos todos con careta del Papa, como Sí, exorcismo. sí, no, pero de verdad, lo que y decía, ¿qué nos trajimos? Y también nos trajimos la certeza de que necesitamos, como acá en Argentina, que es lo que más nos interesa, el factor Francisco, más allá de poder traducir la encíclica Laudato Si al chino, pero lo que nos interesa sobre todo es pensar acá en Argentina, decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando y qué significa para nuestra historia, para nuestra cultura y para nuestro momento en este político y social que nos pasa? Bueno, ¿qué nos aporta un tipo que es un prisma de mucha de las cosas más estructurales y de la vena profunda de nuestro ser nacional? Y en ese sentido, la verdad, nos encontramos un tipo, como decía, muy humano, y el detalle, ¿no? Durante casi una hora, claro, no tiene celular, cuando le hablas te mira a los ojos y te pregunta y te contesta. Cosas que también en alguna forma en nuestro modo de interactuar, ¿viste? Sorprende el manejo de los tiempos, que hay una cuestión también de artesanía, de sensibilidad, de estar atento a ciertas cosas que creo que es también una disciplina personal para mantener el rumbo, porque a la larga sos el Papa, o a la corta. Viste que una palabra clave del Papa, como buen jesuita además, ¿no? Es discernimiento. ¿No? Y el discernimiento es agarrar cada situación suspendiendo todo dogma, o por lo menos separando los dogmas importantes de lo menos importante, cosa por lo cual lo critican mucho, ¿no? Y el tema ese de estar presente y discernir, estar cerca, eso nos lo trajimos. Y después un montón de detalles, hablamos de tango, hablamos de cine, hablamos de víctimas del terrorismo de Estado, de mártires, hablamos de amigos comunes, hablamos de África, hablamos de Argentina, hablamos de la curia romana. En un momento nos dice, bueno, yo no soy el gran reformador, haciendo así, ¿no? Como el emoji. ¿No? Yo no soy el gran reformador, pero la curia romana hay que transformarla en una comunidad de trabajo. Noten, comunidad de trabajo. ¿No? Después, para el que claro. pregunta de qué matriz viene el Papa, por supuesto tiene distintas resonancias eso. ¿No? O sea, porque una cosa En ese interesante es que momento, recordemos, no, que fue hace un año, y entonces tenemos que tener en cuenta que hace un año estábamos en un periodo entre la primera vuelta y la segunda vuelta, es decir, todavía gobernaba Macri. y que Factor Francisco había adelantado el hashtag de la fórmula, FF. Muy bien, Un está año bien. le Pero adelantamos. bueno, estaban en contacto con el Papa, está bien. Teníamos. Entonces, pero ahí viene la pregunta, en ese momento tenemos todos una ansiedad de suponer que Francisco influye en la política argentina o que le da un lugar en un momento a la política argentina, ¿no? Uno puede decir, no, bueno, es el Papa, no le puede dar un lugar muy especial, pero bueno, digamos, alguien que sigue siendo hincha de San Lorenzo, no sé, ya de que sea el Papa o que tiene un momento para el tango y para todos esos gustos, evidentemente sí lo tiene. De toda esa reunión que ustedes tuvieron, más allá del mundo, ¿qué sintieron que es algo que hoy todavía les sigue marcando y que puede seguirle marcando a la gente que hoy está mirando esto frente a este momento que estamos viviendo? ¿Qué es algo que de esa charla que ustedes se trajeron? Cuando le entramos, permiso, Santi, cuando le entramos a hablar de Argentina, lo primero que nos dijo, como parándonos, hizo una expresión también agarrándose la cruz pectoral, que es muy simple, es la cruz que tiene el pastor con las ovejas, de Argentina dijo, es un pueblo sufrido.
¿no? Ese es como un registro, me parece. No creo que piense solamente eso de nuestro pueblo, pero sí señala a qué está atento, ¿no? A un lugar desde donde pensar. No quita que también pensará la rosca, pensarás cuestiones, le preocupará cosas de la cultura, de la política y del poder, por supuesto. Pero me parece que hay algo ahí que muestra un lugar desde el cual pensar las demás cosas. Y después mucho interés, no solo sigue siendo de San Lorenzo y todo, sigue, él lo ha dicho, sigo teniendo el pasaporte argentino y es el que usa para viajar. Y después, bueno, es un hombre de nuestra historia y de nuestra política, claramente. No hay ninguna duda de eso. Ahora, que esté todo el tiempo operando de manera directa sobre qué pasa acá, es distinto a que le interese siempre lo que pasa acá. Yo creo que más que operar está atento y piensa con los pies acá para hablarle a la Iglesia Universal y al mundo en tanto jefe de Estado o referente global de ciertas cosas, ¿no? Y después, como lo dice en nuestro idioma, claro, habla desde su experiencia y de su historia. Es su criterio político y pastoral, y espiritual y epistemológico, perdón por decirlo así, ¿no? Y entonces a veces lo que parece que nos dice directamente acá, porque vos mira, tiene que ver, me parece, porque usa Argentina para pensar el mundo. Sí, y sabés que ahí también otra de las cosas, cuando hablamos directamente de Argentina, fue cuando le preguntamos, bueno, ¿va a venir? Digo, porque también le dijimos, bueno, también Facto Francisco está pensado, cómo podemos ayudar para que venga. Y ahí fue tajante, dice, yo tengo ganas de ir, yo tengo ganas de ir. Pero bueno, tengo que acomodar varias cosas, decía, porque tenía un viaje programado. Y después dijo, pero bueno, también me han hecho tantas cosas, como diciendo que se había complicado acá también la escena. Y en eso también se lo notaba un poco dolido con algunas cosas, viste, de acá. Un poco dolido. Y eso también fue como algo que nos quedó marcado. Pero sí, conjugando, eso me parece muy interesante. Cuando conjugaba su agenda y la posibilidad de venir acá y de pensar en Argentina, y al mismo tiempo conjugando el sínodo amazónico, conjugando la agenda de viaje a Irán y a Japón y otras tantas otras cosas, ¿viste? Y ese me parece que es también el factor Francisco, ¿no? Uno de los nuestros, uno que piensa y siente como la mayoría de los que estamos acá en este Zoom, y al mismo tiempo que tiene que ponerse en clave universal porque el tipo ya no es solamente el arzobispo de Buenos Aires, el intendente de Buenos Aires o lo que sea, ahora está hablando urbi et orbi, como decimos, ¿no? A la ciudad, pero al mundo. En un momento, Hay Pedro, algo llegó. ahí, Sí. No, dale, dale, dale. no, que es verdad, ahí recién alguien ponía, soy muy torpe con esto, así que no sé cómo vamos a manejar el tema del chat, me ayudan ustedes. Dale, dale. Es verdad que en determinado momento se empezó a militar desde los medios, en muchos sectores, un odio al Papa, ¿no? Por todo lo que podía significar, por su opción, ¿no? Porque es eso finalmente lo que termina determinando algo, ¿sí? Y entonces, en esa clave quizás también está ese dolor del que están hablando ustedes, ¿no? Esta cosa de haber sido atacado este, como lo fue atacado, ¿no? Porque digo, la pregunta siguiente que quiero hacerle más concreto es si dicen de ese que vivieron se trajeran algo para este momento, ¿no? Un momento donde ya perdió el macrismo, donde volvió a ganar el peronismo con un frente, sin olvidar eso, y donde de pronto pasamos todas las semanas con un problema nuevo, ¿no? Tenemos la semana de Super Guzmán, pasa la semana de Vicentín, después viene la semana del 17A y la semana de Brandoni, y después la semana de los policías, y así vamos pasando en semanas, ¿no? Y todo y de la semana de los policías pasamos a la semana de pelear de la capital federal, peleándose con el tema de la coparticipación. Entonces estamos un poco lo que decíamos en medio de una neurosis donde tememos porque del otro lado asoman monstruos, ¿no? Que no
que pensábamos que nunca iban, así como no pensábamos que íbamos a tener un papa afín, tampoco pensábamos que una adoradora Videla pudiera tener seguidores o que cuando frente a la casa donde vive el presidente se agolpan un montón de policías, muchos dudaron en apoyarlo, esperando que podría pasar. ¿Qué se traen de eso? ¿Qué imaginan que podría decir el Francisco que construyeron ustedes? ¿No? O el que se construye. ¿Qué es lo que dice hoy? 3 tengo yo, Santi. Es increíble lo que tardé en hacer una pregunta, ¿no? Primero pero les pido está bien. disculpas, ¿no? No, pero He es la llegado a hacer narrativa. preguntas de... No, igual he Hablando- llegado a hacer preguntas de... puedo hacer una pregunta de media hora si quiero, pero esta fue larga. ¿Qué es ese? ¿Cuál es ese? ¿Qué dice Francisco hoy? Es la síntesis. Yo diría 3, Pedro, cortitas. Santi, vos después completás. Dale. Yo voy a decir el registro más oficial, porque son cosas que él dice efectivamente y que a nosotros nos han impactado mucho. Una es, hablando de pedir disculpas, para mí, consigna inicial, la dijo en su segunda salida en público: Dios no se cansa de perdonar. Y nosotros tenemos la hipótesis con Santi, y no es una hipótesis disparatada, es bastante ortodoxa en ese sentido, que en nuestra tradición lo absoluto, o sea, Dios y pueblo son reversibles. Y que ahí el pueblo es capaz de absorber cuestiones, y acá no quiero meterme con lo de ni olvido ni perdón ni nada de eso, no es en ese registro que estoy hablando, sino en el sentido de que Dios no se cansa de recomenzar, y el pueblo tampoco. La segunda sería, hay una frase que tiene escrita oficialmente que es: el mundo no es un problema para resolver, el mundo es un misterio gozoso. Esa es muy buena. Y la otra que le ha dicho a los jóvenes, y que tiene que ver mucho con cómo él concibe, me parece, las transformaciones, con Santiago lo hablamos mucho, porque hace poco tuvimos ahí como una iluminación con esa cuestión. Una cosa que dice es: jueguen al borde, ¿no? Jueguen al borde. O sea, fuercen, quédense adentro, pero jueguen al borde y transformen los bordes. Y él habla mucho de las periferias, ¿no? Existenciales, sociales, geográficas. Y el tema ahí es también jugar al borde de nuestra propia tradición nacional y popular, de nuestras militancias, de nuestras maneras de organizarnos, de construir el todos. Y yo creo que diría ahí, del todos, por eso cuando le mostramos un todos en la gráfica dice: faltan un montón. Hay un borde que hay que hacer entrar más. Anímense a hacer entrar más. Y creo que eso es una lección política fuerte para Argentina y para el mundo. Ahí, para también complementar, al otro día de que nos reunimos con Francisco, con Néstor nos fuimos con lo que quedaba de nosotros. Y con esos libros pesados, que lo parió, cómo con los pesaban esos libros, con todo, medio con alguna resaca de los festejos y corriendo al tren. Justamente ahí te compramos, Peter, el cabezón, Francisco. El muñequito de Francisco que se le mueve la cabeza. En Termini, pero nos fuimos a Asís. Ahí está, perfecto. Ahí está. Bueno, de ahí te lo trajimos, pero cagando aceite agarramos el tren y nos fuimos a Asís. El que queda ahí a 100 y pico de kilómetros de Roma, a donde está el otro Francisco. El otro Francisco. Y ahora, dentro de muy poco, Francisco va a estar sacando la próxima encíclica papal, justamente de ahí, desde Asís otra vez, y que continúa el canto de alabanza de Asís, que también está en su otra encíclica, en la Laudato Si, en la que habla del tema del medio ambiente y el problema global. Va a sacar una encíclica que se llama Todos Hermanos. ¿No? Y es una... Hermanos todos. Le iba a poner frente de todos, pero se ve que reculó. Claro, le cagamos el nombre de la encíclica. No, pero que justamente es una encíclica que piensa sobre la conciencia y la vida en sociedad, sobre la vida en sociedad, la hermandad social, la amistad social. Y creo que ahí hay algo de lo que Francisco diría. No esquivar los conflictos. Los conflictos están, pero después es si entramos con una lógica para seguir reventando todo y seguir revolviendo el quilombo y las heridas,
o si estamos con ganas de construir algo, justamente, donde más allá de que hay un montón, y en la patria hay un montón de gente que vive y vive muy bien, pero que faltan un montón, ¿no? En la patria hoy. Hay mucha gente que la está pasando muy mal y que está afuera, pero bueno, los de afuera también se organizan y me parece que Francisco lo que diría es que hay que ampliar los bordes en general, y para la vida y para la sociedad sobre todo. Así que por ahí vendría para mí, Pedro. Vos en un momento decían ustedes ampliar, ¿no? Y ahí llegué a pescar algo que puso alguien en el chat, no los veo bien, la verdad soy espantoso con esto, que decía qué fuerte sería para la gorilada hacer un chat, una conversación entre Alberto y el Papa, ¿no? Creo que no, que le vendría peor al Papa, ¿no? En este momento, pero bueno, más allá de eso, pero hay algo sí que él cuando marca la sonrisa, ¿no? Es una pregunta totalmente desubicada. No digo que haya una continuidad, no digo que haya una relación. ¿Qué cosa hoy ven en Alberto o en el peronismo? Y no digo que se lo haya dicho, que le haya dicho, vos Alberto, mirá, hace esto, no estoy diciendo esto, no digo que es una bajada de línea directa, pero ¿qué ven ustedes como donde hay una coincidencia entre determinadas formas que está llevando el peronismo y ampliar los bordes que decía el Kia allá? ¿Hay coincidencias? ¿Ven Sí, coincidencias? mira, primero a lo mejor las explícitas en el discurso, ¿no? El nadie se salva solo, Alberto lo toma del Papa, ¿no? Y esa es una, me parece que vale para la pandemia y vale para el neoliberalismo. Cuando en el discurso, no me acuerdo si fue en la Asunción o en la apertura de sesiones, dijo otra, que es una frase más sofisticada, pero que también es de un autor del Papa, dijo, la verdad, en la Asunción fue, la verdad es sinfónica. La verdad es sinfónica. Y yo creo que nosotros le agregaríamos, Santi, ahora le agregaríamos otra que escribió el Papa ahora en la pandemia, que fue Plan para Resucitar. Y me parece que ahora se trata un poco de eso. Santi. Sí, sí. Y yo lo que creo también es que hay algo también que un poco comparten, me parece, como responsabilidad cada uno en su tarea como líderes de estados, ambos, y de instituciones, en el caso de Francisco de la Iglesia Católica, de la Iglesia Universal de Roma, que eso justamente no se conduce con decisión, se conduce con convicción de qué es lo que hay que hacer en un contexto como el que estamos pasando, pero que me parece que es un tema, ya se habló de discernimiento, y es decir, cómo se discierne ante una situación, ante una toma de decisión, que se habla tanto, eso es cómo se toman las decisiones, cuál es la toma de decisión, y me parece que ahí lo que hay una convergencia entre el discurso hoy del presidente y el discurso del Papa Francisco es que en el centro está el tema de la gente, el tema de los pueblos, el tema de cuidar, el tema de resguardar lo que es sagrado, ¿no? Resguardar lo que es sagrado, que es esto, la salud, la vida de la gente, bueno, las familias y las ganas de poder vivir bien, de poder compartir y de tener un horizonte. Y bueno, y eso me parece que en el centro hay una convergencia, ¿no? Cuando vas a los grandes temas. Sí, y hay una cosa más, me parece más desde la perspectiva de la militancia, ¿no?
que necesitamos construir poder, pero también necesitamos distribuir alegría, diferenciar la esperanza de la mera ilusión, y que para atravesar lo que tenemos que atravesar nos hace falta política, consigna, organización, claro que sí, pero también nos hace falta mística, ¿no? Y creo que eso es una cosa que nos puede traer Francisco a nuestra ancha y larga tradición nacional y popular para este momento, ¿no? Porque, y que en la cercanía, nuestra tradición nacional y popular es una tradición de redención, de justicia, pero también de alegría. Y ahí creo que hay una clave para sostenernos también, porque va a costar, vamos a salir, pero va a costar. Y me parece que todos hemos aprendido en este tiempo bueno, que la forma de los problemas no es siempre la que pensamos, que a veces se nos imponen cosas inesperadas y que, bueno, pero que hay que estar atentos y que se puede resucitar esa cosa, ¿no? Totalmente. Hay algo, ya entrando en la fase final de la reunión, ya ahí vimos como en medio de vos hablando de la, bueno, veo que siguen chupando, ya hay algunos que se van sirviendo algo. Está muy bien, es la hora, ¿no? Es la hora del. Sí. ¿Sabés que al Papa le llevamos un vino? Escuchá esta, Peter, cortita. Le llevamos un vino Duriguti Cabernet Franc, vamos a pasar el chivo y se lo damos, ¿no? Y cuando nos estamos yendo, le decimos, ¿lo llevamos nosotros? Y él dice, no, lo llevo yo, y se lo pone acá al brazo, y saliendo ahí al hall de la residencia dice, ahora la gente va a decir que el Papa está en curda. Esa fue una de las imágenes hablando de tomar. Sí, después viajaron en ascensor con el Papa. Sí, esa es tremenda. Es raro estar en un ascensor con el Papa, y que había el guardia suizo ahí en el ascensor con él, algo, sí. ¿No? Nadie. ¿Quién apretó el botón? Él que sabía dónde iba, romano, nosotros no teníamos. ¿Sabés que no nos fijamos esa? Sí podemos decir que los cajeros del Vaticano están en latín. Los cajeros automáticos del Vaticano están en el idioma oficial. La que vas y la sacar unos mangos y puedes estar 10 días. No se entiende qué me está diciendo. Se puede apurar, señora. Hay unas personas que están desde antes de la pandemia. Bueno, para ir terminando. Es un momento difícil, pero me parece que también hay que entender que suponer que no iba a ser así también es un poquito una ilusión. Es decir, quizás nos tengamos que acostumbrar a que va a ser así, que es largo esto, ¿no? Lo que decía el Papa es eso, no es, bueno, ya está, ganó terminamos y ahora empezamos. Del otro lado juegan, del otro lado también juegan al borde, del otro lado también hacen lío. Digamos, o sea, todas las cosas que dice que hace el Papa las están haciendo ellos también, ¿no? Entonces, como para cerrar, ¿cómo no nos ponemos nerviosos? ¿Cómo vamos atravesando este momento y sabiendo que hay un horizonte de que esto es largo y siguen existiendo? ¿Sabes qué? Viste que nuestra tradición y nuestras consignas políticas recientes, el tema de volver y volver mejores fue muy importante. Y fíjate que el Papa ahora en la pandemia está diciendo una y otra vez, salgamos mejores, salgamos mejores. Y vieron que la consigna de él para transformar su institución limitada, en crisis, en sus últimas, es hay que ponerse en salida, ¿no? Hay que ponerse en salida. Y salir hacia, ¿qué salir? Es salir de lo estándar, salir al borde externo y también salir al borde interno, de la interioridad de cada uno, de la organización, de la doctrina y del pueblo, y también salir a buscar a otros, como dice la parábola evangélica, al banquete están invitados todos. Y me parece que esa es una fórmula sencilla y un buen criterio de orientación. Santi. Totalmente. Y para mí hay algo de esto de tener pulso también, ¿no? De mirar a los ojos, de descubrir que del otro lado me acuerdo cuando Pedro, ¿te acordás que vos decías en el Comunicar para Ganar, detrás de cada voto hay una neurosis? Bueno, y de cada tuit, y de cada banderazo, y de cada puteada, bueno, también hay algo medio roto ahí,
hay algo que está angustiado, hay algo que está peleado con un familiar o con la germu o con alguien, ¿no? Y me parece que hay que tratar en eso de cuidar y de sanar, ¿no? Hay que tener medio una actitud de médico, pero no porque es una cuestión de que hay alguien que está loco y otro que no lo está. No, hay alguien que está sufriendo y la está pasando mal. Y donde la están pasando mal, ahí se necesita. Primero los que están tratando de bancar la olla, ahí hay que estar, ¿no? Pero después también entender que hay mucha gente que la está pasando mal desde otra forma y tratar de comprender y después que seamos más los que estamos mejor. Es eso. Bien, misericordia y discernimiento. Discernir al que la está pasando mal y tiene un problema. Del que es un hijo de puta, que los hay también. Claro, que los hay también, ¿no? Es eso, discernimiento de nuevo. Bueno, los invitamos a todos, a todas, a que entren en las páginas de Factor Francisco, que lo miren, que lo difundan, entren también, va a salir pronto, creo, otro podcast que hicimos acá con los amigos, hablando del apocalipsis, que está buenísimo, no porque se vaya a pudrir todo, al contrario, se van a dar cuenta que el apocalipsis era otra cosa. Ustedes. Exactamente. Grandes momentos populistas del fin del mundo van a ser. Bien, así que, nada, acá es con todos, es con el Kia y es con el también. Ahí está. El Totalmente. Santo ahí está. Bueno, así que nos vamos y con esto. Este es un Francisco de fuerza bruta. ¿Entendés? Gente, gracias, Pedro. Abrimos los micrófonos. Abrimos los micrófonos para saludar y nos vamos, ¿eh? Chau, chau. Chau, chau. Nos vemos. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Muchas gracias. Seguimos viendo. Chau. Un gusto. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Gracias, compañero. Gracias a todos. Chao, Gracias. Gracias a los amigos. Gracias a todos. Hasta la próxima. Gracias a ustedes. Que estén muy bien. Fue muy interesante. Gracias. También para nosotros. Gracias. Hasta pronto. Gracias. Yo puedo hablar porque parece que soy la única chilena, por lo que veo. Qué bueno, saludos. Quería saludar a todos nuestros hermanos argentinos porque yo siendo chilena tengo a toda mi familia, mi gran familia en Salta la Linda, la maravillosa ciudad del noroeste argentino. Mi hermano, que es mi único hermano, Jorge, vive 45 años en Salta y es casado con salteña. Qué bueno. Tiene sus tres hijas son argentinas, tiene su familia allá, pero yo quería saludarles porque, como les dije, al parecer soy la única chilena, yo desconozco si eso es así. Y no ha salido otra. Nos estamos viendo.